Palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia tenía entre los 15 años más o menos. Llegué y una de las cosas que hicieron conmigo, y la palabra de Dios dice que el número de los discípulos había crecido. Hoy la iglesia, hermanos, más que en búsqueda de seguidores, en vez de más de espectadores y deudores, queremos discípulos semejantes a Cristo. Amén. Amén. Hoy muchas congregaciones nos vemos abarrotadas por un número sin fin a veces de gente que en vez de dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, a veces reflejamos como quienes no fuéramos dignos de llamarnos hijos de Dios. Y hoy las iglesias a veces deseamos tan numerosas, a veces buscando gente de ser más que oidores, espectadores, estamos buscando gente que sea ¿qué? Discípula. Jesús cuando su ministerio empezó a emprender su ministerio, se encargó, se entregó, se apasionó por 12 varones a los cuales les dio su tiempo, los cuales los ministró, los enseñó, los capacitó para que ellos fueran capaces de ¿qué? De seguir, de dar continuidad al ministerio por el cual él había iniciado. Dice la palabra de Dios que en aquellos días había crecido el número de los discípulos. Y gracias, hermanos, a aquellos hombres que obedecieron la fe, obedecieron el mandamiento de ir y hacer discípulos a las naciones, el número de los discípulos se había ¿qué? Multiplicado. Pero hoy es tanto, hermano, ahora es tanto a veces la gente que no solamente es discípula, sino que a veces ya tenemos dentro, hay gente que hoy nada más quiere ser oidora, espectadora, quiere llegar nada más a ver qué puedo recibir en vez de dar. Hermanos, hoy nuestro Dios nos manda, la invitación es a ser discípulos entregados a dar, así como un día su maestro se dio y se entregó. Hoy dice la palabra de Dios que como el número de los discípulos había crecido, el número ya se había extendido, la palabra de Dios había aumentado, había crecido, de tal manera, hermanos, que la palabra de Dios dice que los 12 fueron convocados a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hoy en día, hermano, no solamente tenemos gente que es espectadora y oidora, sino que también tenemos a veces dentro de las congregaciones gente que quiere hacer todo al mismo tiempo, todo lo mismo. En otras palabras, que como el hermano canta bien, todos queremos cantar. Que como el hermano predica bien, todos queremos predicar. Como yo veo que Dios usa al hermano para atender y recibir a la gente cariñosamente, todos lo queremos hacer, ¿sí? Hoy se llamó a hacer lo mismo. Dios no nos mandó a hacer lo mismo, sino que los discípulos dijeron: no es justo. Si tenemos que hacer lo mismo, si todos se nos ha encomendado hacer esto, eso no está bien. Y esto, hermanos, provoca murmuración, esto provoca a veces rencilla, a veces división, discusión, diferencia, y eso no edifica no solamente nuestra vida, sino que no edifica a veces la iglesia. Y eso trae conflicto. Me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía entre los 15 años, yo llegué y yo como todos hemos llegado hambrientos de conocer la palabra. Desde uno llega con el pastor y le dice: pastor, en donde usted me ponga. Y cuando ya nos pone el pastor, y uno dice: pastor, cuente conmigo para lo que usted quiera, con la disposición, con mi tiempo. Y el pastor dice: bueno, ya sé que el hermano, la hermana, pero cuando el pastor dice: necesito que me apoyes
en esto dice, ay, ¿por qué me pone a mí? ¿No? Vean que, hermanos, los discípulos tenían bien definido para qué Dios los había llamado. Y usted tiene que saber, tiene que tener bien claro, bien definido para qué Dios lo ha traído aquí. Amén. No lo ha traído aquí, hermano, para ocupar un lugar, ¿no? Que bueno, que gracias a Dios que lo ocupa, ¿no? Pero Dios lo ha traído aquí más para ocupar un lugar. Dios quiere que usted sea un instrumento en sus manos. Usted llegue a ser un discípulo, una discípula de Jesucristo, amén. No para que todos hagamos lo mismo, sino para que todos hagamos lo que tenemos que hacer, a lo que Dios nos ha encomendado, ¿sí? Todos de acuerdo a nuestros dones, todos de acuerdo a nuestros talentos. De tal manera que cuando yo llegué a la iglesia, yo le dije, como todos hemos llegado, yo le dije, pastor, aquí estoy, mi nombre es fulano, sultana, perengana, y le dije, cuente conmigo para lo que quiera. Y el pastor me dijo, pues me vas a ayudar, a nadie le gustan las matemáticas, ¿verdad? Entonces me dijo, tú me vas a ayudar a contar los dineros. Y yo decía, uy, pero a mí no me gusta, ¿no? Y bueno, así empecé contando los dineros, las ofrendas, y después me pusieron a pasar lista en la iglesia, de tal manera que dijo, el pastor dijo, esta niña, esta muchacha, esta jovencita me es útil para el ministerio. De tal manera que el pastor me decía, Asunción, ven para acá, y Asunción, ven para allá. Yo tenía toda, yo estaba como el pastor como un tiempo. Ya no tenemos tiempo para pecar, ya no tenemos tiempo para nada, ¿no? Pero hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, es porque usted, así como Él se dio, se entregó todo por amor a cada uno de nosotros, así Dios espera también de nosotros, amén. Su entrega, su colaboración, su pasión por Dios. Pero vemos aquí que en aquellos días había crecido el número de los discípulos. Hoy, hermanos, ya nos confundimos quiénes son y quiénes no son. Hoy no solamente queremos oidores, sino queremos verdaderos discípulos que se parezcan a su maestro, que tengan el carácter de Cristo, que no sean hombres y mujeres que anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, amén. Hoy tenemos hombres y mujeres, hermanos, que ya no sabemos si son o no son, que llegan a la iglesia, hermano, pero no, la palabra de Dios nos dice, por sus frutos se van a dar a conocer. El verdadero discípulo no dice yo soy cristiano. El verdadero discípulo de Dios da testimonio en donde esté y con quien esté, y hace lo que su maestro le manda. De tal manera que dice la palabra de Dios que convocaron a los discípulos y les dijeron, fíjate que es necesario que se haga esto y esto, servir a las mesas. Las mesas son desatendidas, y los discípulos tenían bien claro y bien definido para qué Dios los había llamado. Y ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos ¿de qué? De predicar la palabra. Hermano, a Dios te ha escogido a ti, Dios ha fijado tus ojos en ti, porque Dios ha visto algo que los demás no ha visto, pero todos seguimos queriendo hacer lo mismo, ser como los demás. Tenemos que no parecernos a los demás, sino parecernos a Cristo. Y dice la palabra de Dios que entonces los discípulos les dijeron, busquen, que no hay entre los hermanos, entre las hermanas, quienes tengan que hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces dijeron, busquen mujeres, varones, aquí dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hoy la iglesia, hermano, Dios no nos ha llamado para hacer lo mismo. Dios nos ha encomendado, hay dos encomiendas que se nos ha dado en Mateo 28 de la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Es una encomienda para todos, no es para unos, es para todos. Pero cuando se nos dice aquí, escojan, Dios ha elegido nuestras vidas porque sabe que ha visto en nosotros lo que no ha visto en los demás, ni va a ver en los demás. Hombres de buen testimonio,
Hoy, hermano, más que nada, alguien me decía por ahí, antes de predicar la escritura, antes de abrir este libro, nuestra vida tiene también mucho que decir a través también de la palabra. Nuestra vida dice mucho más, hermanos. Lamentablemente nuestra vida no es un libro abierto. Nuestra vida no da mucho que decir. Hermanos, aprendamos a ser como Cristo lo fue. Humilde, que dio ejemplo, que dio buen testimonio. Hoy, hermano, hermana, la gente, los matrimonios, hoy jóvenes que necesitan dar testimonio a otros jóvenes que Cristo puede cambiar sus vidas. ¿Sí? Hoy matrimonio, tú tienes que ser ejemplo, tienes que ser de bendición para aquel matrimonio que está en un momento de conflicto, de crisis, y pareciera que decimos, pues no hay ninguna diferencia entre los que estamos aquí y estamos allá. No, hermano, la palabra de Dios se nos dice que Dios nos ha escogido porque espera que demos buen testimonio, que demos buen testimonio, que seamos sal y luz de la tierra. Hoy, hermano, más que nada la iglesia carece de gente que pueda dar testimonio de que Cristo es su Señor y que Cristo es su Salvador. Amén. Dice la palabra de Dios, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, cuando se nos habla del Espíritu Santo, no es una emoción, no es más que una experiencia que Dios viene a hacer a nuestras vidas. Cuando vienes a Cristo el Señor, dice, todos somos llenos del Espíritu Santo. Cuando tu vida, hermano, las pones en las manos de Dios, tú eres lleno del Espíritu Santo. Ya no eres una mujer ni un hombre carnal, eres un hombre dirigido por el Espíritu Santo, hermano. No hay cosas que vayan separadas, de tal manera que fueron llenos, escogieron personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No es cuánto sabes, sino es cómo diriges tu vida de manera sabia e inteligente, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. De tal manera que a lo que voy es que, hermanos, Dios no nos ha escogido para que hagamos lo mismo. Hoy en las iglesias todos queremos tocar, todos queremos cantar, todos queremos hacer lo que todos hacen, pero nadie quiere hacer lo que muy pocos hacen. Hoy las reuniones de oración somos unos cuantos. Para ir a evangelizar somos unos cuantos. Para ir a orar por los enfermos somos unos cuantos. Somos pocos. Tristemente, lo que Dios espera que hagamos, más de todo lo que todos los demás hacen. Es muy común. Y Dios espera que hagas lo que no los demás están haciendo. Cuando Dios te pone algo en tu corazón, hermano, es porque Dios te lo está poniendo para que tú lo hagas, como nos lo ha dicho muchas veces el pastor. Si Dios te ha dicho, haz esto, es porque Dios está diciendo que tú lo hagas y no esperes que los demás. De tal manera que cuando yo llegué a la iglesia, me involucré, yo servía, me involucré tanto en el servicio al Señor, me entregué, me apasioné. No estuve, hermano, que llegó un momento que dije, ¿será esto lo que Dios, hasta aquí lo que hay que hacer por el Señor? ¿Será esto hasta aquí donde Dios nos ha llamado a hacer? Hermano, si tú nada más te conformas por venir y hacer lo que hasta ahora has hecho, hay más. Dios quiere que hagas más, porque sabes que tienes la capacidad de hacer lo que Dios espera que hagas. De tal manera, hermano, que hoy muy pocos son los que obedecen al Señor. Hoy son muy pocos los que le dicen sí a Dios. Yo recuerdo que cuando yo empecé a decir, Señor, ¿será que eso es todo lo que yo tengo que hacer? Y empezó en mí una crisis, una angustia de decir, yo quiero hacer más por Dios. Y dijo el Señor, tienes la capacidad, anda y haz lo que tengas que hacer. Entonces fui y agarré y le dije al pastor, me voy al seminario. Y me dijo, no te vas. Yo le dije, pero pastor, mire que yo
ya sé hacer esto, mire que acá y por allá, y el pastor pues podría decir, no hay ninguna cosa en la cual yo pueda decir no. Pero hermanos, a veces hay situaciones en las cuales Dios te dice, ¿será que es esto lo que tienes que hacer? A veces nosotros queremos hacer lo que nosotros creemos que Dios dice que es, pero no es así. Dios nos manda a hacer no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios espera que hagamos. Hoy por eso le decía, son muy pocos lo que Dios nos ha mandado, a predicar el evangelio, a orar por los enfermos, ¿sí? Somos muy pocos, pero fíjense que por eso, ¿por qué creen que creció la palabra del Señor? Si todos hubieran hecho lo mismo, hermano, la palabra del Señor no hubiera crecido. Si la palabra del Señor, si todos hubiéramos hecho lo mismo, la palabra del Evangelio no hubiera crecido. En el versículo 6 dice, bueno, en el versículo 5 dice, bueno, y agradó la propuesta a la multitud, y los discípulos dijeron, bueno, nos vamos a encargar ¿a qué? A la oración y a la palabra. Donde muy pocos quieren estar, donde muy pocos quieren involucrarse, donde muy pocos quieren obedecer, es a predicar la palabra y estar como guerreros, intercesores de aquellos que sufren, que lloran, que están enfermos. Y los discípulos dijeron, no vamos a dejar ese trabajo, no vamos a dejar la palabra por servir. Dios nos ha encomendado a unos Dios nos ha delegado. Y por eso la murmuración, hermanos, cuando todos hacemos lo mismo, hay murmuración, hay conflicto. ¿Por qué? Porque como vemos que el hermano nosotros, para nuestra perspectiva, nosotros creemos que no lo hace bien, ¿qué decimos? Yo lo pudiera hacer mejor, ¿no? Y como yo veo que lo pudiera hacer mejor, dice otro, y yo tengo una preparación, para eso me preparé. Y eso no está bien, hermanos, porque Dios dice, cuando hay contiendas, la palabra del Señor que no crece, no hay edificación. De tal manera que les agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban. Había hombres, sí, dice, y escogieron a Esteban lleno de fe y del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, Dios quiere levantar hombres y mujeres que Dios los pueda usar con el poder del Espíritu Santo y de fe, de buen testimonio, hermanos. Si usted dice, hermano, yo no tengo la capacidad para predicar la palabra, pero tienes el Espíritu Santo, Él te va a usar y vas a ser un instrumento en tus manos, amén. Y tú vas a decir, hermana, pero yo no sé orar. Pero si tú eres llena del Espíritu Santo, Dios te va a usar y vas a orar en el poder del Espíritu Santo, amén. Pero si tú eres una hermana, pero yo no sé qué voy a decir, pero si tú eres una mujer de fe, Dios te va a usar y te va a levantar, amén. Pero si tú, hermano, tú dices, yo no sé para qué estoy aquí, yo no sé para qué Dios me ha escogido, yo no sé para qué Dios me ha traído. Te ha escogido y te ha traído, hermano, porque Dios quiere hacer grandes cosas contigo, amén. De tal manera que dice la palabra de Dios en el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y crecía. Hermanos, cuando todos queremos hacer lo mismo, no vamos a crecer. Por eso en Efesios dice que a unos se nos dio el ministerio, a unos Dios escogió como apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Y si vamos a Corintios y a Romanos, dice que a uno les dio el don de sanidad, de fe, de hablar en otras lenguas, sanar a los enfermos, hermanos. Porque Dios nos ha escogido, Dios nos ha capacitado para hacer grandes cosas para el reino de Dios. Pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, no vamos a crecer ni en nuestra vida personal ni como iglesia, porque todos queremos hacer lo mismo. Y con eso no estoy diciendo que por eso ya no vamos a recoger las sillas, ¿verdad? ¿No? Ay, pues como el hermano ya dijo que ya, pues no hagamos todo lo mismo, que nada más lo haga el hermano, ¿no? No, hermanos.
hasta eso, hermano, ¿no? Cuando hubo murmuración de que había cosas que todos estaban haciendo lo mismo, hermano, es que a veces no estás en el lugar donde Dios quiere que estés. A veces estamos equivocados. Tú dices, es que creo que Dios me escogió como maestro. ¿Estás seguro que Dios te ha elegido para el lugar donde quieres estar? Es que yo creo que Dios me ha puesto para tal ministerio. ¿Será que realmente Dios es el que te ha puesto o solamente es tu corazonada, tu buena intención? No, Dios quiere realmente que tú seas un instrumento en sus manos cuando sepas en el lugar donde Él quiere que tú estés. Amén. Yo cuando le dije al pastor, me voy al seminario, yo muy poco a veces les he contado mi historia y ni me gusta contarla, pero yo soy de esas, o sea, yo soy de la que mi sí es sí o mi no es no. Y algunos ya me conocen, ¿no? Pero yo cuando le dije al pastor, me voy al seminario, me dijo, no te vas. Yo le dije, pero ¿por qué no voy? Y me dijo, ¿estás segura? Dijo, estoy segura, pastor. Y me dice, y como en el seminario nos pedían una carta de recomendación, yo le dije, yo dije, no, pero es que me tengo que portar bien con el pastor, porque si no, el pastor no me va a dar mi carta de recomendación. Entonces yo le dije, me dice el pastor, quiero que estés segura, no me tomes decisiones precipitadas, porque a veces nos precipitamos. Cuando venimos al Señor, queremos hacer todo por Dios, y no está mal. Queremos hacer todo por amor a Dios. Queremos servir y darnos, entregarnos, pero después nos damos cuenta que no estamos en el lugar donde Dios no quiere que estemos. Entonces me dice el pastor, no tomes decisiones precipitadas, quiero que estés bien segura. Estoy segura, pastor, pero me dice, quiero que estés bien, pero bien segura y corroborada. Y bueno, ya platicamos y le dije, está bien. Cuando uno obedece a su pastor y obedece a la palabra del Señor, uno se sujeta. Yo le dije, sí, pastor. Y pasó ese semestre y ese tiempo Dios, el pastor me dijo, quiero que estés bien seguro de lo que vas a hacer. Porque no es cualquier cosa, hermano. Cuando tú te pones en las manos de Dios, cuando quieres hacer algo por el Señor, para servirle, hermano, Dios espera que tu vida sea realmente un instrumento en sus manos. Dios no usa cualquier vida, y no estoy usando el término cualquiera despectivamente, sino que Dios quiere que seas un instrumento en sus manos, con manos limpias, con un corazón puro, limpio, para servir al Señor. Amén. A veces muchos queremos hacer muchas cosas, pero a veces tenemos que tener una vida que agrade a Dios. Una vida que esté realmente en conexión con Dios, en oración. Nuestra vida dice mucho cuánto amamos a Dios, qué pasión y qué entrega nosotros tenemos por Él. Amén. No, hermano, no es cualquiera que puede, voy a decirlo así, hermano, no estaban escogiendo a cualquier persona para servir al Señor. Quienes servimos al Señor, hermano, es porque Dios sabe que eres una persona la cual Dios ha fijado tus ojos sobre ti y eres apta para servirle. De lo más mínimo hasta donde Dios te haya puesto. Pero es porque vas a ser un instrumento en sus manos. Y con eso no quiere decir que entonces ya no, hermano, entonces aquí no hay nadie. Claro que hay, porque Dios está levantando hombres, mujeres llenos de fe, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Amén. Date cuenta cómo venimos cuando estábamos sin Cristo y ahora quiénes somos, ahora que estamos en Cristo. Amén. ¿Quiénes somos? Porque Dios nos ha lavado y nos ha transformado. Pero cuando yo le dije al pastor, está bien, pastor, todo ese semestre mi pastor me puso a prueba, me puse a orar, me puse a hacer otras cosas. Y cuando ya estaba yo segura, cuando yo le dije al pastor, pasó el tiempo, le dije, pastor, y ya nos tomamos otra cita y le dije, pastor, estoy convencida. Y el pastor me dijo, ¿estás lista? Perfecto, estamos listos, hermano.
Porque yo creo, hermano, que cuando tú quieres servir al Señor, debes de saber cuándo es el momento apropiado para servirle a Dios, para entregarle. Amén. Desde el momento, hermano, cuando tú le entregas tu vida, si te vas a entregar, entrégate completo, sin reservas. Porque cuando Él se dio, cuando Él se entregó completo, se entregó sin reservas. Así hazlo, hermano. Y cuando lo vas a hacer, hermanos, de tal manera que cuando Dios te ha dado el ministerio, te ha dado lo que tienes que hacer, hazlo, cúmplelo. ¿Sí? Porque entonces dice la palabra, dice en el versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor. Cuando todos hagamos lo que tenemos que hacer, la palabra del Señor, ¿qué? Va a crecer. La iglesia va a crecer. Vamos a ser edificados. Ya no seremos los mismos, lo que estaremos haciendo lo mismo, sino estaremos haciendo lo que Dios pide que hagamos. Si algunos tendremos que ir a evangelizar, iremos a evangelizar. Si Dios nos ha enviado a levantar al caído, iremos a levantar al caído. Si Dios nos ha mandado a orar por los que están enfermos, iremos a orar por los que están enfermos. Si Dios nos ha mandado a dar consuelo, iremos. Pero no todos podemos hacer lo mismo, hermanos. No todos haremos, gracias, no todos haremos lo mismo. ¿Por qué? Porque si no habrá murmuración. Pero eso significa, hermano, que Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, en la manera que tú te dejes moldear, en la manera que tú te dejes ser un instrumento. Vaya al capítulo 9. Al capítulo 9, en el versículo 15. Jesús tenía 12 discípulos. Cuando Judas murió, le quedaron 11. Y Jesús ya tenía sus 12 hombres, sus 12. Y el número 12, hermano, pues es un número bíblico que se nos habla de las 12 tribus, y vemos que escogieron de entre ellos, no escogieron a Pablo, pero Dios había fijado sus ojos en Pablo. Y vean, aquí nos habla de la conversión de Pablo. ¿Quién era Pablo? Que después ya no se llamó Pablo, sino Saulo. Pero vean, hermano, que cuando Dios viene a nuestras vidas, Dios viene para cambiarla, para transformarla. Y la vida de Pablo fue una transformación radical. Pablo era un hombre que nadie quería, era perseguidor de la iglesia. Era perverso, era conocedor de la ley, pero de tal manera que Jesús le dijo, ya no serás, Saulo, sino te llamarás ahora Pablo. Porque, hermano, si Pablo fuera a otro lugar a predicar el evangelio y todos le hubieran dicho, va a llegar Saulo a visitarnos a San Francisco, todos dijeran, no, mándenme al pastor que quieren ver a Saulo, Pero como le habían cambiado el nombre, dijeron, mandamos a Pablo aquí, a San Francisco, una idea. Porque nadie, va a venir el hermano Pablo, que venga. Y cuando ven que era Saulo, todos decían, wow, hermano, cuando Dios viene a nuestras vidas, hay una transformación radical. De tal manera, hermanos, que en el versículo 15, fue una introducción en cuanto a su conversión. En el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mi instrumento, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Realmente quieres ser, hermano, un instrumento escogido por Dios? ¿Quieres realmente ser un vaso en las manos de Dios? ¿Quieres realmente ser la persona que Dios quiere usar? ¿El varón o la mujer que Dios quiere usar?
porque dice: instrumento escogido me eres. Pero nosotros, hermanos, en vez de ser claves en la iglesia, a veces somos clavos, picamos, ¿no? Y cómo duele, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que escogió. Ustedes vieron que en el capítulo 6 dice que escogieron a varios, entre ellos a Esteban, a Nicanor, a Timón, a Nicolás. Pero más adelante viene a Pablo. Dice: porque yo quiero que me seas un instrumento. Instrumento, hermanos. Sí, porque si le vamos a servir a Dios, porque si le vamos a dar todo a Dios, tenemos que servirle ¿como qué? Con excelencia, con calidad. Hermanos, cuando Jesús le dice a Pablo: ven, porque instrumento escogido me eres, es porque también Dios en esta tarde nos dice: Carmela, Luz, Carlos, ¿no? A cada uno de nosotros nos dice: porque instrumento escogido me eres tú. Amén. ¿Para qué Dios nos ha escogido, hermanos? No para que hagamos lo mismo, no para que todos nos peleemos por lo mismo, sino para que Dios nos mande a hacer para lo que Dios nos ha puesto a hacer a cada uno de nosotros. Amén. Por eso Dios ha escogido pastores, profetas, evangelistas y maestros. Amén. Porque si no, hermano, no hubiera edificación dentro de la iglesia. Pero hermano, hay hermanos que nos necesitan. Tú eres un instrumento. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para llevar un mensaje de esperanza. Tú eres un instrumento para que vayas y le digas a aquella mujer que su vida puede cambiar. Tú puedes ser un instrumento en tu trabajo para hacer mejores las cosas. Amén. Tú puedes ser un instrumento en tu matrimonio para que tu esposo se acerque a Dios y no se aleje. Joven, tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios para que tu vida diga mucho que decir a otros jóvenes. Amén. Pero hoy nuestra vida, hermanos, a veces tiene mucho que decir. Tenemos que pedirle a Dios que lo que tenga que hacer en nuestras vidas lo haga. Cada día lo perfeccione. ¿Sí? Cada día su obra la moldee. Y le dijo a Pablo: porque instrumento me eres, escogido eres, para que vayas en presencia de los gentiles, y no solamente de los gentiles, sino de ¿qué? De reyes y los hijos de Israel. ¿Para qué Dios te ha escogido? ¿Para que seas luz nada más ahí con los que son luz? ¿Para qué te he escogido? ¿Para que nada más seas tú y tú y nada más? Sino para que vayas y seas un instrumento en las manos de Dios. Amén. Dios quiere, hermano, está demandando no solamente gente espectadora, oidora, sino que seamos verdaderos discípulos. Amén. Porque los discípulos, hermanos, ¿quiénes eran antes del Pentecostés? Hombres carnales, impulsivos, que no fueron con Cristo hasta el último momento, no estuvieron con Él. Pero cuando Jesús se fue y les dijo: pero vendrá el Espíritu Santo y serán ¿qué? Revestidos, serán ¿qué? Y recibirán poder de lo alto. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo, hermano. Una vida, hermano, si tú quieres ser un instrumento en las manos de Dios, necesitarás del Espíritu Santo. Necesitarás ser revestido del Espíritu Santo. Porque cuando escogieron, hermanos, en el capítulo 6 dice: escogieron hombres de buen testimonio, de fe, pero hombres que tenían ¿qué? Eran llenos del Espíritu Santo. Hoy no podemos servir, hermanos. Hoy no podemos enseñar. Hoy no podemos predicar sin ser revestidos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces vas a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Amén. ¿Quién era Pedro? Antes de ser revestidos del Espíritu Santo, le negó a Jesús. Era un hombre impulsivo, carnal,
pero cuando fue revestido del Espíritu Santo, cuando iba hacia el templo y se encontró con aquel que estaba postrado, le dijo: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Hermano, tú no necesitas otra cosa para que tú seas un instrumento en las manos de Dios más que ser revestido del Espíritu Santo. Amén. Hoy queremos servir al Señor como hablando humanamente, a veces con lo que tenemos. Y qué bueno que tenemos todos los recursos, pero hay un recurso más poderoso, más útil, que es ser revestidos del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos que servir a Dios con lo que somos y con los que tenemos, pero con poder del Espíritu Santo. Amén. Una vida sin el poder del Espíritu Santo es una vida vacía. Una vida sin el poder del Espíritu Santo es una vida que tiene mucho que decir. Una vida sin el poder del Espíritu Santo, hermanos, va a hacer las cosas porque las tiene que hacer. Algunos les tenemos que decir lo que tenemos que hacer. Pero cuando, hermanos, eres revestido de la gracia y del poder del Espíritu Santo, yo no espero que Dios me diga lo que tenga que hacer, sino que voy y le digo: heme aquí, envíame a mí. Vemos, hermanos, entonces que para entonces nosotros, hermanos, para poder hacer lo que Dios nos ha encomendado, no tenemos que hacer lo mismo. Hoy, hermanos, hoy por eso muchos conflictos y a veces situaciones que se presentan en la iglesia porque todos queremos hacer lo mismo. No, hermano, una vida llena del Espíritu Santo, Dios nos va a mover, Dios nos va a llevar donde Él nos quiere llevar. Amén. Donde Él nos va a mover, donde Él nos necesita. Él nos va a llevar donde Él cree que es necesario, hermano. Así que en esta tarde, hermano, una vida sin el poder del Espíritu Santo, hombres de fe, sin el buen testimonio, seremos una vida ¿qué? Vacía. Seremos solamente oidores, seremos solamente espectadores y no seremos discípulos de Jesús. En esta tarde la invitación, hermanos, es que seamos verdaderamente discípulos de Jesús. Amén. Seamos instrumentos en las manos de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Pero también, si al ser instrumento, ese instrumento es porque somos revestidos con la gracia y con el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer, hermano, mucho si no somos guiados, moldeados por el Espíritu Santo. Amén. Creo que en esta tarde, hermano, la palabra del Señor ha sido muy clara, ha sido muy sencilla. Pero, hermano, si tú quieres servir al Señor, si lo vas a hacer con todo tu corazón, hasta ahora tú lo has hecho con todo tu corazón, hazlo. Pero si te falta algo más, ese es el Espíritu Santo. Para hacer las cosas con excelencia, necesitas ser revestido del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que es un buen momento para decirle a Dios: desde el momento en que tú veniste a mi vida, he querido hacer las cosas que tú me has pedido, pero a veces hay cosas que me limitan, ¿no? Hay cosas que nos limitan y tú dices: no tengo la capacidad. Pero, hermano, Dios no te dice: yo no necesito que vengas. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en esta hora que lo puedas poner en las manos de Dios para que seas un instrumento? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a en esta tarde decirle a Dios: cuando yo le dije sí a Dios, de verdad que yo creí que por un momento, cuando el pastor me dijo no, yo dije: de verdad que entonces estoy equivocada. No es el lugar, ni es el momento, no es para lo que Dios me ha escogido. Y pasé por ese proceso, pero cuando el pastor me volvió a llamar y me dijo: ¿estás lista? Le dije: estoy lista, pastor. Pero, hermano, a veces hay momentos en los cuales tú dices: yo no sé para qué Dios me ha traído. Has recibido de la gracia y del favor que es en Cristo Jesús. Amén. Has recibido mucho de Dios. Ahora, ¿qué tú estás dispuesto a dar por Él? Porque a veces nada más queremos recibir,
recibir y recibir, pero ¿qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás dispuesto a hacer por lo que Él ya hizo? Amén. Sus discípulos le dijeron: no, nosotros no dejaremos de predicar la palabra por lo que ustedes tengan que hacer, porque Dios nos ha encomendado a unos un ministerio, a otros un llamado, a otros un don, a otros un servicio, pero Dios nos ha puesto en diferentes lugares, hermanos, para que sirvamos. No tenemos que ir muy lejos, hermanos. San Buenaventura son miles de hogares, miles de familias que necesitan a Cristo, ¿sí? Miles de hogares que se están destruyendo, de jóvenes, de situaciones, y Dios quiere que tú seas un instrumento. Amén. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en esta tarde? ¿Qué tienes en esta hora para entregarle a Dios? Cuando yo le digo al pastor: ¿estamos listos? Sí. Y yo le entregué todo hasta ahora, mi hermano. Cuando yo no necesito a veces en la iglesia, y lo he hecho aquí, lo he hecho allá en la cuarta. Hay cosas que las cuales hay hermanos que lo pueden hacer y digo: bendito Dios. Pero si hay cosas que nadie las hace, yo lo hago, porque yo no estoy esperando que alguien me diga que lo tenga que hacer, porque si Dios ya lo hizo por mí, yo estoy dispuesta a hacer todo por el Señor. ¿Y qué tan dispuestos nosotros estamos o somos, hermanos, para ser un instrumento en las manos de Dios? Si Dios te ha dicho: ve a orar por aquella persona por la cual Dios te ha puesto en tu corazón, es porque Dios está diciendo que vayas. Y Dios te ha puesto que le hables a ese varón en tu trabajo y no le has hablado, quieres que tú le hables. Y si aquella persona está pasando por un momento, una situación, Dios está usando para que vayas, ¿sí? En tu trabajo, en tu casa, donde quiera que vayas, Dios quiere que seas un instrumento. Pero no puedes ser un instrumento en tus manos sin antes ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedir a nuestro Dios que en esta hora los pueda usar como un instrumento en sus preciosas manos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque yo creo, Dios, que desde el momento en que tú viniste a nuestra vida, tú nos has escogido. Y te doy gracias, Señor, por la vida, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque, Padre, muchos, hablando humanamente, podemos ver lo que el hombre ve, pero tú ves el corazón. Tú ves más allá, oh Dios, que los ojos superficialmente. Ves un corazón dispuesto, hambriento por ser grandes cosas para el Señor, por la obra, Padre. Oh Dios, pero en esta hora, más que oidores, más que espectadores, queremos ser verdaderos discípulos, que se parezcan hombres y mujeres que se levanten y que den testimonio de su fe que es en Cristo, que den testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas, para que puedan ser un instrumento en tus manos. No podremos ser un instrumento en tus manos, Señor, si no nos somos revestidos por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Haremos las cosas humanamente hablando, pero tú nos usarás de una manera extraordinaria y fuera de lo común, Señor, cuando seamos hombres y mujeres, Padre, que seamos instrumentos y tú nos puedas usar cuando somos revestidos del poder de tu Espíritu Santo. Padre, en esta hora levanta hombres, levanta mujeres, Señor. Úsalos, Padre Celestial. Bendice tu iglesia, Señor. En esta hora, Padre, yo pongo a tu pueblo delante de tus manos. Si hay alguna necesidad, Padre Celestial, oh Dios, si a veces, oh Dios, no hemos sido de bendición para nuestro prójimo, si no hemos sido de bendición para nuestro esposo, para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para ir en el trabajo, si no hemos sido de bendición, yo te ruego, Padre, que ahora nuestra vida pueda ser de bendición a otros. Somos canales de bendición, Padre. Úsanos, oh Dios. Yo te ruego, Padre, que tomes a tus hijos en tus manos en esta tarde. Úsanos, oh Dios. Toma toda necesidad, toda carga en esta hora
Quita todo yugo, Padre Celestial, en nuestra vida. Y haznos libres para que tú nos puedas usar como un instrumento en tus manos, Señor. Voltéanos cada día a tu imagen y a tu semejanza para ser verdaderos discípulos, oh Dios. En esta hora, en el nombre